En 1929, cuando las bolsas de valores colapsaron por completo, días después los bancos más importantes también declararon bancarrota. Sus clientes quedaron en la calle sin nada, sin ahorros ni pensiones. Este colapso bancario fue una de las causas de la Gran Depresión que vio el mundo entero en 1929. Y ahora, en el año 2022, hay miedos de que una crisis bancaria mundial se pueda estar aproximando. Así es, y para eso vamos a tener que viajar a Suiza, el país que supuestamente tiene a los bancos más seguros del mundo. Este banco se llama Credit Suisse y es uno de los bancos más importantes de Suiza. El banco tiene oficinas en todas partes del mundo y emplea a más de 50.000 personas, pues este banco está al borde del colapso. Aquí en este gráfico verás el precio de la acción de Credit Suisse. Hace tan solo 5 años, una acción de Credit Suisse valía alrededor de 20 francos suizos, mientras que hoy la acción vale menos de 4 francos suizos. Hace unas semanas, los jefes más importantes de Credit Suisse renunciaron y se anunció que van a despedir al 20% de todos sus empleados. Gracias a eso, empezaron a correr rumores que el banco está al borde de la quiebra. Obviamente, el gerente general de Credit Suisse trató de calmar los rumores al asegurar que el banco no tiene ningún problema de solvencia, pues esto no calmó a los inversionistas. Este es el gráfico de los llamados Credit Default Swaps de Credit Suisse. Un Credit Default Swap es básicamente un seguro en contra de que una empresa se vaya a la quiebra. Y cuando un banco está por irse a la quiebra, los precios de sus Credit Default Swaps se disparan. Aquí verán que el Credit Default Swap sobrepasó los niveles de la gran crisis del año 2008, cuando los bancos más grandes del mundo cayeron. Así que, aunque el gerente general diga que no hay problemas, los inversionistas no le creen. Pero Credit Suisse no es el único banco al borde de la quiebra. El gigante Deutsche Bank, el banco más grande de Alemania, también está con problemas similares. Aquí la gran pregunta es: ¿qué diablos está pasando con estos bancos? En este video vamos a analizar cómo podríamos ver un colapso bancario que podría llevar a la economía mundial al desastre. Ahora, antes que empecemos con este video, les quisiera recomendar la plataforma de AAA-FX. AAA-FX es una de las plataformas más antiguas del mercado, fundada en el año 2008, y es muy completa con trading de divisas, acciones, índices, commodities y también criptomonedas. AAA-FX es una plataforma regulada dentro de la Unión Europea y te ofrece los precios más bajos del mercado. Les daré más información al final de este video. Y para poder empezar este video, tenemos que entender cómo funciona un banco. El modelo de negocios de un banco es muy simple. Ellos utilizan los depósitos de sus clientes para dar créditos o deudas. El banco luego cobra intereses por dichos créditos emitidos y lentamente recibe el dinero de vuelta del deudor vía amortizaciones. En simples palabras, los bancos ganan dinero con tus ahorros. Pero aquí es donde entra el detalle. Los bancos también pueden emitir créditos que sobrepasan sus depósitos. Es decir, el banco puede prestar más dinero que el que tiene en sus bóvedas. Déjame que te explique. Si yo deposito $10,000 a mi cuenta, el banco puede prestar $9,000 de mi dinero y, por ley, mantener $1,000 como reserva. Yo, como cliente, nunca voy a saber si el banco prestó mi dinero ni a quién. En mi cuenta yo voy a ver los $10,000 como si estuvieran ahí, pero en realidad el banco puede que los haya prestado como hipoteca a una familia alemana que se compró una casa. Esta familia ahora paga el 5% en intereses anuales por esos $9,000. Ahora, en teoría no hay ningún problema aquí. La familia alemana paga sus intereses cada año y poco a poco va amortizando la deuda. Pero si hay una crisis económica y la familia de pronto no puede pagar los intereses y deuda, pues yo, como banco, voy a tener que quitarles la casa, ya que esa es mi garantía hipotecaria. No obstante, ¿qué pasaría si el precio de dicha casa también ha bajado de valor y no puedo recuperar los $9,000 que presté como banco? Pues es ahí que los bancos están en alto riesgo de bancarrota y mis depósitos, pues estos desaparecen con el banco si entra en bancarrota. Ahora, usando mi ejemplo, volvamos al año 2022. El año 2022 ha sido muy problemático, con una inflación exagerada en todo el mundo y una guerra en Ucrania que está haciendo que los recursos naturales sean más caros. Esto ha espantado a la mayoría de los bancos centrales en todo el mundo, lo cual ha hecho que ellos reaccionen al subir los intereses bancarios centrales. Los intereses bancarios centrales son los intereses que determinan los intereses de todas las deudas
emitidas en tu país, desde las hipotecas hasta las deudas de tarjetas de crédito. Aquí, por ejemplo, vas a ver los intereses bancarios centrales de la Reserva Federal. Cuando llegó la pandemia, la Reserva Federal bajó los intereses a 0% para estimular a la economía. Pero ahora que tenemos una inflación de casi 10% en Estados Unidos, ellos subieron los intereses violentamente a los niveles que vemos hoy. Esto es algo que se está viendo en todo el mundo. Y esto está empeorando la crisis económica. Es decir, al subir los intereses de todas las deudas, pues las empresas, gobiernos y la gente tienen que pagar mucho más en intereses por sus deudas. Al pagar más por sus deudas, estas empresas y personas tienen que dejar de gastar en otras cosas, lo cual desacelera la economía. Pero en algunos casos, muchas empresas y personas estaban tan endeudados que ni siquiera pueden pagar sus intereses y tienen que declarar bancarrota. Es decir, hay muchas empresas y familias que se están viendo afectadas por la situación económica que tenemos actualmente. Hay gente que ha perdido su trabajo o empresas que se encuentran con muchas deudas que no pueden pagar estos intereses tan altos. Nadie se esperaba que los bancos centrales de todo el mundo suban los intereses bancarios centrales de esta manera. Y es por esta misma razón que vemos que el gigante suizo Credit Suisse y el gigante alemán Deutsche Bank están llegando al borde de la quiebra. Es decir, los inversionistas están especulando que estos dos bancos han estado prestando demasiado dinero y posiblemente a empresas y clientes muy riesgosos. Y lo que empeora todo esto es la guerra en Ucrania. Es decir, Europa, especialmente Alemania, es altamente dependiente de sus importaciones de gas y petróleo. El gas de Rusia ha fluido libremente a Alemania y otros países europeos, creando una dependencia enorme. Y ahora que tenemos una guerra en Rusia, este gas ya no está fluyendo a Alemania y a los otros países europeos. Como resultado, los precios energéticos en Europa se dispararon. El euro por primera vez en décadas vale menos que $1 y Europa está cayendo en una recesión muy seria. Gracias a todas estas razones, se especula que muchas empresas y personas se van a ver forzadas a declarar bancarrota. Pero, volviendo al ejemplo que les di de cómo funcionan los bancos, aunque dichas empresas y personas declaren bancarrota y el banco les quite sus garantías, pues puede que dichas garantías no valgan nada con una economía europea en crisis. Así que esa es la gran razón de por qué Credit Suisse y Deutsche Bank están bajo mucha presión y cerca de la bancarrota. Es decir, se especula que no van a poder sobrevivir esta crisis. Pero en el caso que Credit Suisse y Deutsche Bank llegasen a declarar bancarrota, ¿llegaremos a ver una crisis bancaria global donde la mayoría de los bancos también entrarían en quiebra? Pues hay que responder dicha pregunta en partes. Primero, Estados Unidos y Norteamérica no son dependientes del gas y petróleo ruso. Es solamente Alemania y otros países europeos que dependen de dichos recursos naturales. Por lo tanto, el riesgo no es de la misma magnitud. Segundo, Europa es un continente altamente exportador, mientras que Estados Unidos es un país altamente importador. Es decir, la economía europea depende más de sus exportaciones, mientras que Estados Unidos no. Estados Unidos importa de todo el mundo y también exporta a todo el mundo. Pero desde hace décadas, Estados Unidos es un país más importador que exportador. Y finalmente la respuesta la tenemos muy clara en este gráfico. En este gráfico van a poder ver los bancos más grandes del mundo y sus proporciones de deudas a reservas. Para las personas que no saben mucho de los bancos, esta cifra, mientras más alta es, más riesgosas son las deudas que ha emitido dicho banco. Y aquí en la derecha van a ver los bancos más importantes de Europa y Suiza. Aquí verán la cifra de Credit Suisse, por ejemplo, que es de 17.2. Y aquí más arriba verán la de Deutsche Bank, que es de 20. En simples palabras, Deutsche Bank ha prestado más de 20 veces el nivel de reservas que tiene. Si la economía europea no estuviera en problemas, podríamos decir con mucha cautela que estos bancos toman riesgos altos. Pero, como existen problemas económicos serios, esta no es señal de cautela, sino que una señal de peligro. Ya que Europa está en una crisis, esta es una verdadera alarma. Pero, si miran el gráfico aquí verán los bancos en Estados Unidos. Pues los bancos estadounidenses tienen cifras muchísimo más bajas. Estas están rondando entre 10 a 12 veces. Por lo tanto, podríamos decir que este parece ser un problema europeo. Ahora, la gran pregunta es: ¿qué pasaría entonces si dichos bancos entrarían en bancarrota?
La simple respuesta que nos enseñó la historia es que el Banco Central Europeo entraría al rescate como la Reserva Federal rescató a sus bancos en el año 2008. Los banqueros nunca pierden y siempre van a ser rescatados por el gobierno porque dichos bancos pueden colapsar a la economía mundial. No obstante, aunque los rescaten a estos bancos, esto va a tener consecuencias muy serias para Europa. Este rescate no salvaría a toda la economía. La economía sí que vería una crisis económica muy fea. El euro se mantendría débil contra el dólar, el nivel de desempleo se dispararía y la inflación sería aún más alta. Por lo tanto, podemos concluir que esta crisis bancaria es seria y hay riesgos muy altos que se realice. Pero si llegase a pasar, probablemente se mantenga en el continente europeo y tenga pocas consecuencias afuera. Ahora, quisiera hablarles de la plataforma AAAFX. AAAFX es una de las plataformas más antiguas en el mercado, fundada en el año 2008. AAAFX es una plataforma muy completa donde tú podrás hacer trading de FX, acciones, índices, commodities y criptomonedas. La plataforma tiene más de 200 instrumentos disponibles, pero también ofrecen los precios más bajos del mercado y la mejor tecnología. AAAFX no te cobra comisiones para hacer trading de FX, ofrecen una ejecución veloz de 10 milisegundos como mínimo por transacción y también más de 500 veces en apalancamiento para que puedas maximizar tus ganancias. Es muy fácil crear una cuenta con AAAFX y puedes hacer depósitos a tu cuenta usando tu tarjeta de crédito o con criptomonedas. Con AAAFX tú puedes gozar de la mejor atención al cliente con agentes que te ayudarán las 24 horas al día, 5 días a la semana. Y ya que la plataforma es regulada por entidades en Grecia y Sudáfrica, ellos te protegen de un balance negativo en tus cuentas. La plataforma de AAAFX le sirve tanto a traders novatos como traders profesionales, ya que ofrecen 3 tipos de plataformas: la MT4, la MT5 y la ACT. Y un detalle muy interesante es que ellos también te brindan con servicios de VPS gratuitos si tienes una conexión de internet inestable. Échenle un vistazo a AAAFX en el link que les voy a dejar en la descripción de este video.